Qué gusto estar con ustedes en esta reunión de miércoles. Laurita, sé bienvenida en miércoles, qué gusto verte. De verdad, qué gusto tenerte con nosotros. Y vamos a continuar, a terminar el día de hoy, primeramente el Señor. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 16, amén. Capítulo 16, y yo me gozo, hermanos, cada vez que puedo abrir las Escrituras y puedo ver cómo el Señor nos va hablando conforme vamos escudriñándolas y conforme nos vamos metiendo. Yo no sé si tú lo has podido experimentar, seguramente sí. Y cómo verso a verso Dios nos va revelando. En algún momento les abría mi corazón y decía, ¿para qué leer la Biblia? Sí he entendido y sé que es la palabra de Dios. Sé que es útil para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos, para corregirnos. Pero mi pregunta era, ¿para qué? Bueno, si analizamos estas cosas que acabo de mencionar, número uno es útil. Y bueno, ahí simplemente cuando el Señor me llevaba a este pasaje de 2 Timoteo 3:16, me decía, pues, aunque no lo creas, es útil. Vamos empezando por allí. Es útil y a través de la palabra del Señor, sí, nos habla, sí nos disciplina, nos corrige, nos instruye, nos da dirección, pero somos impactados también. En las reuniones de células hemos estudiado lo que es la palabra del Señor, hemos estudiado lo que es la oración, tan fuerte y tan necesaria. Pero ¿de qué otra manera Dios puede impactar nuestras vidas o nuestros corazones? Yo creo que lo ha hecho de muchas y diferentes formas. Quiero recordar un poquito lo que veíamos hace 8 días. Y esta fue lo que hizo el Señor en la vida de ese carcelero. Cuando vino ese gran terremoto y cuando el cepo, las cadenas de Pablo y Silas fueron abiertas, dice la palabra del Señor que aquel carcelero cayó de inmediato a los pies de Pablo. Y cuando nos adentramos entendiendo que cayó, fue tocado el carcelero. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Algo sucedió en su corazón que fue confrontado a través del Espíritu y él cayó rendido. Es decir, ya había el resultado de lo que el Espíritu había hecho en su vida. Ahora, dice que cuando se abrieron y fue el cepo y las cadenas fueron rotas, dice que Pablo y Silas no escaparon, no se fueron, sino ellos se mantuvieron dentro. Recordemos que el castigo para aquel carcelero que permitiera la libertad a los presos, a los reos, era ¿qué castigo? La muerte. ¿Recuerdan cuando él tomó la espada y se iba a atentar en contra de su vida? ¿Por qué lo iba a hacer? Porque él sabía lo que le venía, porque él estaba responsable de ellos dos. Quiero entonces retomar el 30 y vamos a leer 30 y 32. Me voy rapidito de estos dos versículos y dice: y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Vámonos por texto. Me gusta ir como analizando y dice: señores, ¿qué debo hacer entonces para ser salvo? El carcelero estaba tan impresionado por Pablo y Silas, por el amor que le habían mostrado y por su capacidad de gozarse aún en la miseria, e inmediatamente quiso el estilo de vida que Pablo y Silas estaban teniendo. ¿Por qué dice que él quería lo que ellos? Es decir, Pablo y Silas lo contagiaron. ¿Recuerdan versículos anteriores cuando ellos estaban cantando? Ellos estaban cantando. Yo creo que más de uno estaríamos afligidos, atemorizados, llorando, sí, preocupados. Si fuera nuestro caso, estuviéramos en la cárcel, no lo sé. Cada quien, para no quemarnos cada quien con el Señor. Pero analicen, ¿qué pasaría, mis amados, si hoy mismo te enteras que te van a prender, que vas a estar en la cárcel? Analiza tú y el Señor, ¿cómo sería tu actitud? ¿Sería la misma que tuvo Pablo y Silas, de regocijo, de agradecimiento? ¿Han podido darse cuenta en alguna noche ustedes cuando quizás son las 5 de la mañana, las 4 de la mañana y no pueden conciliar el sueño y de repente el Espíritu les hace orar o cantar? Yo les abrí mi corazón que por ahí hace 2 años, cuando estaba en su pleno apogeo el COVID, lo único que hacía al levantarme a las 3, 4 de la mañana a orar, y empezaba a cantar. Y el Señor me empezaba a dar listas completas, y de inmediato tomaba mi pluma y empezaba a anotar. Y esos cantos los empezaba a decir como una oración. ¿Se han dado cuenta que las alabanzas son una oración? ¿Verdad que sí? Y cuando ustedes están en ese momento de aflicción, ¿no les ha pasado que el Espíritu les trae a su memoria y empiezan a cantar? No es algo así como que ustedes hayan dicho: ahora tengo esta canción y la preparé para este momento de angustia. No es cierto. Es el Espíritu mismo dentro de nosotros que nos recuerda. Y aquel pasaje que cuando hablamos en lenguas dice que el Espíritu habla con gemidos indecibles, se comunica con el Padre. Ahí sí no creo que, al menos no he conocido a una persona que tenga el don en lenguas y el interpretar esas lenguas. La misma persona, no la he conocido. A lo mejor alguno de ustedes sí. Pero es así como Dios quiere que sean nuestras propias vidas. Son imágenes naturales que entren a la gente, que seamos un reflejo de lo que Dios es en nuestras vidas. Hace 8 días concluíamos diciendo: ¿cómo nos ven nuestros vecinos? ¿Cómo nos ven nuestros parientes que no conocen a Dios? ¿Cómo nos ven? Ojalá que verdaderamente vean a Jesucristo en nuestras vidas. Inclina tu rostro, vamos a platicar con el Señor. Dios Todopoderoso, aquí estamos, Señor. Jesús, no queremos dar un paso más si tú no vas a favor de nosotros. Si tú no estás a nuestro lado, caminando, Señor, guiándonos, dándonos la dirección, Señor, seguiremos fallando, porque nuestras fuerzas somos más que perdedores, pero contigo somos más que vencedores, Señor Jesús. Reconocemos, Dios, hemos sido faltos aún en nuestra fe, pero Padre, tú que eres el soberano, transfórmanos, moldéanos, cámbianos, redarguye, Señor, nuestro corazón. Queremos parecernos cada día más a ti, Señor. Te necesitamos en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Entonces, nuestro cristianismo debería hacer que otros quieran lo que nosotros tenemos con Dios. Pero el siguiente texto dice: cree en el Señor Jesucristo y serás
Dice aquí, y serás salvo. La palabra será salvo que le estaban diciendo, él tenía de dos: o creer o no creerlo. ¿Qué optó el carcelero? Él creyó. Cuando alguien vino contigo a compartirte la palabra del Señor, tú tenías dos, como el carcelero: creer o no creer. El carcelero decidió en su corazón, y he analizado ya profundo, el carcelero no estaba preparado, no sabía lo que venía. Él no sabía lo que le iba a suceder, no sabía que Dios iba a abrir o iba a mandar este sismo y con el sismo se iban a abrir las puertas. Él no lo tenía planeado, ni tampoco tenía planeado el caer a los pies de Pablo, pero fue movido a través del Espíritu, como tú y como yo. No endurecimos nuestro corazón. La oración de cada uno de nosotros debería decir: Señor, prepara los corazones de aquellos que tú vas a traer, Señor, con tus lazos de amor. Esa es una buena oración, porque ni tú ni yo sabemos quiénes van a venir a los pies de Cristo. Yo no lo sé. ¿O tú lo sabes? ¿Hay alguien que sabe quién va a venir? Durante años hemos dicho que le hemos compartido a nuestros parientes, y ¿qué ha pasado con algunos? Más que abrir su corazón, siguen endureciendo más su corazón. Pareciera que, como dice la palabra, ¿verdad?, la necedad está ligada sí al corazón del muchacho, pero si damos una aplicación también del ser humano, somos necios. Pero si el Espíritu o Dios a través del Espíritu va tocando y va hablando a los corazones, Dios va a prepararlos. De tal forma, para cuando tú vengas con esas personas y les vas a predicar y les vas a compartir el evangelio, las buenas noticias, prácticamente ya va a estar puesta a la mesa para que ellos digan: claro que sí, ¿qué tengo que hacer? Y tú digas: espérame, si me falta todavía compartirte. O sea, nos vamos a asombrar. Pero nosotros ya traemos aquí, ¿verdad? Y te falta la oración de fe, y te falta los primeros rudimentos, y te falta bautizarte. Dice que ni siquiera le dijo nada y él lo pidió. ¿Qué debo hacer? Lo acabamos de leer. Señores, le decían a Pablo y a Silas el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo contestó: cree. Lo único que Dios quiere es cree. Porque todo aquel que en él crea no se va a perder, sino va a tener la vida eterna. La respuesta de Pablo para el guardia de la prisión era una afirmación clásica de la esencia del evangelio: la fe. Porque sin fe es imposible, lo sabemos. Esta es la salvación que es solo por gracia. Nadie la merecemos, inmerecida, recibida solamente por fe. Quizá algunos se han preocupado, como les decía hace ratito, de que la invitación de Pablo para la salvación aquí quizá era demasiado fácil. Pero así es el Señor de fácil. Más bien los que nos la complicamos somos nosotros, ¿a poco no? Mira, el primer paso es que tienes que ir a la iglesia, porque ahí vas a sentir, ¿no? Y no digo que está mal, quizá Dios usa cualquier cosa, usó hasta la burra con Balaam. Pero nosotros ya tenemos el ABC. Ok, ve primero a la célula y ahí vas a escuchar la palabra, como para ir preparando tu corazón, ¿no? ¿Cierto? Ya tenemos el ABC. ¿Otro? Bueno, no, déjame hablarle al pastor para que venga y entonces él te predique. ¿No? ¿Lo han pensado? En alguna ocasión eso es lo que yo sentía. ¿Saben por qué? Porque realmente no estaba preparado y realmente mi vida no era un ejemplo. Ya les he abierto mi corazón lo que pasaba en la secundaria con mi esposa. Primero, no sabía que era cristiano. Triste, ¿no? Y segundo, pues hijo de pastor, peor. Porque mi conducta y mis actos eran totalmente opuestos a lo que Dios esperaba. Pero Pablo en todo momento estaba orando.
Él estaba esperando, aún en la cárcel estaba esperando, pero estaba confiando en el Señor. Otros quizá rehusaban a predicar solo el arrepentimiento, diciendo que este texto dice que no era necesario el decir serás salvo tú y tu casa. No era necesario. Primero necesitaba decirle arrepiéntete de tus pecados, mira, confiesa, di la oración de fe para que hasta entonces no. De esta manera es como Dios nos está y todos los días nos sorprende. Yo no sé si alguien de ustedes vio aquella película de Dios no está muerto. Cuando aquel maestro en su corazón estaba duro, se rehusaba a aceptar al Señor Jesucristo en su corazón. Y por más que le hacían ver y lo confrontaron, aquel alumno Joshua, por cierto, y lo confrontó y le dijo, usted está enojado con Dios. Porque le dijo, es que yo estoy enojado con Dios porque se llevó a mi mamá, porque se llevó, entonces sí cree en Dios. Y cayó en cuenta el maestro. Cuando le dijo el mismo alumno al maestro, sí estoy enojado, entonces no es ateo, sí cree que hay un Dios. Y cuando él es atropellado, este maestro, y cuando se ve que está lloviendo, él tenía una última oportunidad. Así es nuestro Dios. No es del que quiere ni del que corre, sino solamente la salvación es de nuestro Dios, del que Dios quiere tener misericordia. Y yo recuerdo aquella escena en donde estaba atropellado el maestro, y les abro mi corazón. Yo no sé por qué se rieron. Que yo dije, él no quiso recibir de Jesús. Fue hace años, no sé, unos 10 años, a lo mejor 10 años. Ahora yo ya no me pongo contento, porque yo sé que Dios sigue teniendo misericordia, si la tuvo de nosotros. En ese último momento tuvo misericordia del profesor, que se decía ateo, que hacía todo lo negativo o en contra de lo que Dios le estaba pidiendo. Y él endurecía cada vez más su corazón. Y él con su propia boca dijo, sí, perdóname, Señor, te acepto en mi corazón. ¿Por qué unos de esa manera y por qué unos hasta el último? Dios lo sabe, ni tú ni yo. No somos Dios, hermano, pero Dios sí lo sabe. ¿Por qué este carcelero en el instante, cuando vino y sacudió ese sismo, cayó dentro? Bueno, lo primerito que iba a hacer era atentar en contra de él, pero cuando le gritaron, no lo hagas, le dijo Pablo, se detuvo y cayó dentro. Antes de hacerse el harakiri. Pablo nunca llamó específicamente al guardia de la prisión al arrepentimiento, porque él ya se había arrepentido. Fíjense qué bonito. Podemos ver el humilde y arrepentido corazón del carcelero, en que se postró, dice, temblando. Esa es la frase que me gustó, por eso la subrayé. Dice, temblando, se postró. En una palabra podría ser, les decía hace 8 días, la palabra pistis. La palabra pistis, que significa confiar en o creer en, estar a favor de, aferrarse a. Y en la orden del creer en el Señor Jesús, esa es la palabra pistis que les platicaba hace 8 días. En el caso del carcelero filipense, Pablo no lo envió a consejería, no le dijo él mismo, ve y bautízate y ya, seguramente déjame ver tu corazón, y si tú te bautizas y tú haces la confesión de fe, hasta entonces vas a creer y vas a ser salvo. Pero él en todo momento estaba percibido, Pablo, y era movido por el Espíritu. Por eso él decía, haz esto, haz lo otro, di esto, y pasaba esto. Venía el respaldo de parte de Dios a través de lo que Pablo decía. Tampoco le dio una plática sobre teología, ¿verdad? No trató de
terminologías espirituales al carcelero, no habló sobre el sacramento o ni siquiera lo que la iglesia dice, ¿no? La oración de fe. Él guió a este tan evidente arrepentido carcelero, hombre, a la fe en Jesucristo. La fe, la fe, la fe, la fe, mi hermano. Todos hemos escuchado que la fe mueve montañas. Solo por la fe. Mas el justo por la fe. Hubo un momento en donde él se arrepintió y él dijo: yo entro. No lo pensó. Seguramente era un tipo alto, les decía hace 8 días, fornido, pues un carcelero medio mal encarado, medio sucio, medio. ¿Se imaginan un tipote así cayendo a los pies de Pablo? Pablo no se alarmó, no se sobresaltó, no dijo: ¿qué haces aquí? Salte de aquí. Espantado, no. Nuevamente porque estaba en comunión con el Padre. Y esta fue una promesa específicamente para el guardia de la prisión. Pero es una promesa que el Espíritu Santo puede hacer viva para cada uno de nosotros, ayudándonos a confiar en Él para la salvación de nuestras familias. Esto, hasta aquí nos quedamos hace 8 días. Cuando yo les instaba, les animaba a no dejar de orar por sus parientes. Miren, ahora me acuerdo de mi hermano Alex Nicasio. Tantos años que estuvimos orando por él. Bueno, yo no sé quién lo cuantificó el tiempo, pero el Señor vino a su encuentro. ¿De qué manera? Tremenda. Y solamente para darle una oportunidad, créanme que en mi corazón estaba toda mi fe puesta en el Señor, que Él lo iba a sanar y que la gloria iba a ser manifiesta en su vida en sanidad. Pero no fue manifiesta en sanidad, sino para glorificar el nombre de Dios se lo llevó. Pero muchos decimos: no te lo lleves, y nos estamos aferrando. No te miras, si tú me la dejas, y empieza ahí el debate con el Señor. Cuando los caminos del Señor no son los nuestros, ni sus pensamientos son los nuestros, ¿verdad? Ahí es en donde tenemos que estar entendidos en quién es Dios. Hermano Ray, gracias. Solamente quisiera decir algo en cuanto a la fe de la cual estamos hablando, y es la fe únicamente en Cristo. Y precisamente esta es la fe que nos hace confiar. Hoy en día está muy en boga el creer en algo, tener fe en algo, en declarar positivamente las cosas, decir y hacer actos de fe, de una fe. Finalmente es una creencia. Sin embargo, erran porque no confían en Dios. Y a veces lo que Dios quiere para nosotros no tiene precisamente que ver con lo que nosotros queremos. Y eso pasó con Alex Nicasio. Estuvimos orando mucho tiempo. Él al principio no quería saber nada de Cristo, se le predicó, el Señor lo llenó. Aquí hay algo muy importante: siempre tiene que ver el corazón del hombre, porque quien no quiere, Dios no lo va a obligar. Y tú tienes mucha razón, pastor, cuando dices que nosotros no debemos dejar de predicarles a nuestros parientes. No nos vayamos a encontrar en el día del juicio a aquellos que nos digan: ¿por qué no me predicaste? ¿Por qué no insististe? ¿Por qué no lo hiciste? Mira cómo estoy. Esta es una sentencia muy grave. Y cuando nosotros entonces entendemos que la fe tiene que ver con lo que Dios quiere para nosotros, pase lo que pase, nosotros vamos a estar confiando en Él. Gracias. Y sabemos que va a ser la voluntad de Dios cuando estamos esperando en Él, no nuestra voluntad. Claro, Dios ya conoce cuál es el deseo de nuestro corazón. ¿Lo saben? ¿Lo creemos? Antes, dice la palabra del Señor, antes de pedir, Él ya lo conoce. Antes de pedirlo. Santiago 4, versículo 3. El Señor ya conoce nuestros pensamientos. Y antes de pedirlo, el Señor quiere que le pidamos, que le creamos, que confiemos en que Él cumplirá su perfecta voluntad.
pero a su tiempo, de su forma, con sus estrategias. Creo que naturalmente todo lo que el hombre pueda hacer en sus fuerzas va a errar. A veces va inclusive a obstaculizar, a letargar el tiempo del Señor, la obra. Y nosotros con nuestras artimañas, pensando a lo mejor con un fondo negro y con luces y con buenas sillas y con un aire acondicionado y con los gafetes, los hermanos y todos vestiditos bien bonito, o a lo mejor los pastores de saco y corbata, y de esa manera estas son a lo mejor cosas que en el corazón el pastor o el programa o la logística que el hombre pudiera hacer, y no es que esté mal, pero siempre y cuando seamos guiados por el Espíritu. Si verdaderamente eso Dios lo quiere usar para poder llegar a los corazones, háganlo, hagámoslo, no dejemos de hacerlo, pero que estemos seguros que ese es el propósito de Dios. Y yo les abrí mi corazón ahorita con el hermano Nicasio, viendo aquí a Raya Lau, porque decía: Señor, de verdad con todo mi corazón pensé que sí lo ibas a sanar. Y hubo un día que el Señor me dijo: ¿y ahora qué piensas? Sí lo sanaste. Lo sanaste de una manera particular, increíble. Porque a veces pensamos cosas como si lo dejas ya lo sanaste. Si te lo llevas no lo sanaste. ¿No dice la palabra? Es el lugar en donde ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Ya ahora tu pariente, tu hijo, tu hermano, tu papá, tu mamá están felices. Hay un pastor que dice: si ponte a meditar, si esa persona, tu más allegado, te diría: ya no llores, porque es el mejor lugar en donde yo estoy, pero de todas maneras me duele, de todas maneras lo necesito, puedo llorar. Y Dios trae consuelo. Y yo sé con todo mi corazón ahora dónde está mi hermano Nicasio y todos los demás. Vamos del 33 al 34, por favor. 33 y 34, en donde ese mismo carcelero de Filipense, siervo, ahora estaba sirviendo a Pablo y estaba sirviendo a Silas. Pero quise profundizar, esto es escudriñar, porque cuando yo lo leía hace algún tiempo atrás decía: bueno, entonces el carcelero lo llevó a su casa, porque aquí dice la palabra del Señor, y sé que algunos dijeron que sí, pero vamos a adentrarnos un poquito más. ¿Recuerdan cuando Josué, no propiamente el carcelero vivía fuera de, ¿verdad?, sino vivía dentro de? Ahí lo dejo a su consideración. Si algún pastor quiere decir algo, adelante, por supuesto. Pero vean el porqué, y los voy a llevar a que ustedes lo consideren como el Señor me llevó a mí. Y dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche. ¿A qué hora? Por la noche. Ojo, voy a ir resaltando algunas palabras. Les lavó las heridas. ¿Cómo estaban ellos? Estaban heridos, estaban lastimados. Estaban lastimados no nada más por el cepo donde los habían amarrado, porque dice que era muy incómodo. ¿Alguien le ha pasado cuando tiene un zapato sin calcetín? ¿Qué le pasa? ¿Le salen ampollas? Ahora imagínese la piel con madera. ¿Qué le pasa, mi querido licenciado? ¿Qué le podría suceder a la piel con una madera? Y conforme va moviendo la piel, ¿qué le pasa a la piel? Se puede astillar, se puede escorear, se puede abrir, le salen llagas. Pero no nada más era ese tipo de dolencia o de heridas que traía. ¿No se recuerdan cómo los habían vareado, no? O sea, estaban lastimados. Y dice que les lavó las heridas. Una herida es un poco disgusting, es desagradable, como guácala, como que da. Y a mí la sangre, mi esposa sabe, 2, 3 veces me he desmayado viendo sangre. No podría ser yo médico, es la verdad. Yo soy muy sangrón. Y con mi mamá, cuando le operaron, le quitaron una hernia o algo así, me dijo: sí, hijito, es que los doctores me abrieron aquí y luego me estuvieron cosiendo acá, y estaba en cama y yo al lado de ella, y
y me fui en su cama. Como a los 10 minutos regresaron los doctores por mí y me vieron allá al ladito de mi mamá, ¿no? Lo mismo sucedió con Joshua cuando estábamos en Huracán Harbor y Joshua se abrió el pie y le dieron no, fue el de la frente, ¿verdad? Ya me acordé. Tenía como 2 años. La hija de Almita había recién nacido. Estábamos en el hospital y Joshua quiso subir 2 escalones y se dio en la frente. Y así de inmediato, ¡pum! Y la sangre. Y ahí la doctora y empezaron. Ahorita vienen. La metieron ahí a un consultorio. De inmediato lo acosté yo y sacaron una camisa de fuerza. Escúchenlo bien. Una camisa de fuerza. Yo dije y me le quedo viendo al doctor. Le digo, no hace falta. Me dice, si hace falta. Y yo, no, pues yo soy más fuerte que él. Pues agárrelo fuerte. ¿Cuántos años tenía Han? 2 años, 3 años. Me puse encima de él. Había una cama, no sé cómo se llaman esas camas. Me puse encima de él. Me levantaba, hermanos. Yo sé que no me creen. Tengo a Dios de testigo y a Han. Me levantaba. Y yo decía, 2 años contra este torote y me levanta. Y viendo como a 20 centímetros, estos son 20 centímetros, cómo entraba la aguja, la sacaba, le hacía un nudo, la metía y la sacaba, la metía. Le hizo 3 veces. Cuando terminó, yo terminé sudando. Me siento y así. No me creen, yo sé que no me creen, por eso se los tengo que ejemplificar. Estaba así, ya nada más escuché por la bocina. Mamá del joven Joshua, mamá de joven Joshua en el hospital. Favor de pasar, por favor, administración. Y yo estaba así. Entra Han y me ve a mí, yo así. Ya estaba con mi algodón con alcohol. Sé que no me creen, por eso lo tuve que explicar a detalle. Les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Por qué tuve que tomar tanto tiempo para las heridas? Era importante, porque a mí no me gustan las heridas, pero el lavar las heridas tiene que ver con un acto de humildad. Un acto de decir, mira, no me importa que no me guste, no me importa que me desmaye, no me importa que me dé guío, pero lo voy a hacer. Y había algo dentro de aquel carcelero que había transformado por completo su vida. Él fue impactado, mi hermano. Cayó dentro, lo sacó, les lavó las heridas. Y el cómo me atrevo a decir que había sido ya hijo del Señor, dice, por sus frutos los conocerán que son hijos de Dios. Si le damos esta aplicación a esto, aquí estaban los frutos del carcelero, dignos de ese arrepentimiento, y dice, y se bautizó. Estoy seguro que ni siquiera le dijo, porque no citaba en la escritura, se bautizó, dice él con todos los suyos. No les dijo, oye, ¿y tú les vas a decir a los demás que también se bauticen? ¿O lo dice ahí? Y llevándolos a su casa. Aquí voy a hacer una paréntesis. Vuelvo a aquel pasaje en donde José también se le da la oportunidad de ser el responsable. Al llevarlo a su casa, no propiamente lo sacó de la cárcel donde estaban, sino su casa era dentro de la misma. Y ahorita van a ver el por qué concluyo con esta observación. Dice, les puso la mesa, les sirvió, los apapachó, los consintió, los lavó, los limpió, se humilló y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Vean qué precioso. Y eso, más de uno que estamos aquí nos hemos puesto contentos cuando Dios ha salvado a un pariente nuestro. No se diga a nuestros más cercanos, a nuestros hijos o a nuestros papás. Pero no tengas temor de que Dios sigue haciendo la obra. Ese encanto me encanta, por eso siempre lo he citado durante los 4 últimos, con este cumplo 4 últimos miércoles. Aunque no puedas ver, Él está obrando en Héctor. Tú no lo ves. Tú quisieras decir, a lo mejor en ocasiones, en algún momento podrías decir tú,
Ay, ¿por qué no ha servido el que yo le haya compartido a Héctor durante tanto tiempo, tantos años? ¿Por qué no está al lado de mí aquí escuchando la palabra del Señor? Dios es soberano. Dios es todopoderoso. A su tiempo el Señor lo va a alcanzar. De su forma, eso es seguro. Porque tú has creído en el Señor Jesús. Dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y no la palabra, el hecho de decir tú sé salvo, nada más tú sé salvo y todos los demás van a ser salvos. No, va a haber una consecuencia del que uno sea salvo. Porque uno va a ser transformado. Uno va a caer en arrepentimiento. No va a volver a ser el mismo que antes. No va a volver a conducirse y a comportarse como antes lo hacíamos. Cuando antes tomábamos, ahora ya no tanto. Cuando antes fumábamos, ahora menos. Cuando antes decíamos groserías, ahora ya no. Cuando antes le gritábamos o le pegábamos a la esposa, ahora ya no. Es ese fruto el que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Y les voy a abrir también mi corazón porque le decía, Señor, ¿y por qué antes podía ser así? Y ahora como que es más lento el proceso. Y el Señor me decía, son mis tiempos, no los tuyos. Vamos a analizar el primer texto del 33. Dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Esta parte, el mismo carcelero que los había castigado, que los había vareado, que los había encarcelado con el cepo, ahora cuidaba de Pablo y Silas y le lavaba las heridas con cuidado y les puso la mesa. Esto demuestra lo arrepentido que estaba y cómo siguió el ejemplo de amor mostrado por Pablo y Silas. Cuando escribí esta parte de que mostrando el amor que Pablo y Silas le habían dado a él, ¿cómo fue? ¿Cómo se imagina que Pablo y Silas le habían mostrado amor al carcelero? ¿Ya lo estudiamos? ¿Cuándo? No escapándose. ¿Saben por qué esa fue la respuesta que subrayé acá? Porque Pablo y Silas sabían bien que si ellos se iban, a él le iba a ir mal. Atrás de eso hubo amor. También fue puesto en Pablo y Silas, no nada más, es que yo soy chulada. Eso nació de mí. Ahora nosotros hemos aprendido y entendemos que aún Dios pone en nosotros el querer como el hacer, para que nadie nos creamos muy. Siguiente versículo dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Me encanta. El carcelero y toda su familia no tuvieron razón para retrasar su bautizo. Ellos fueron bautizados esa misma noche y todo esto comenzó alrededor de la medianoche. Siguiente versículo dice, y se regocijó. ¿Quién se regocijó? ¿Quién? El carcelero. Dice, este hombre fue traído de un miedo a punto de atentar en contra de él mismo, de su vida, suicida, a un gozo abundante en tan solo unos minutos. Esto está padrísimo. Esto está voladísimo. Estuvo a punto de atentar cuando le dijeron, no, voltea, se da cuenta, se hace para atrás, no, se abalanzó, cae a sus pies, reconoce y de inmediato les dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y dice, se regocijó. Vamos al 35 y 36, por favor. Hasta aquí me voy a detener. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta antes de entrar casi al cierre? Se regocijó él también. Ellos habían sido impactados por el Espíritu. Pablo y Silas naturalmente se veía que estaban llenos del Espíritu. Alguien cuerdo, lógico, cuando me metí a ver el video allá en Filipos y veía los lugares en donde estaban, en YouTube lo pueden buscar ustedes también, y veía los lugares en donde estaba en lo profundo, era algo así como
¿cómo se le llama? Una cisterna, que nada más hay un cuadrito hacia abajo y decían, miren esta, y puede ser acá, y luego habían como una serie de pasadizos, y hasta el fondo negro oscuro con esas piedras que como volcánicas que construyen algunas casas. Horrible, seguramente frío, seguramente los iban aventando y conforme iban pasando se iban raspando, y no nada más estaban lastimados de la espalda y de las piernas y de todo el cuerpo, y a lo mejor nada más ahí con unos trapos colgando, tapándose sus partes, y llegaron a aquel lugar todos raspados y todos rasguñados y todos lastimados, pero aún así estaban cantándole al Señor. Eso nos deja mucho que aprender, que aunque estemos viviendo cosas tan difíciles, sí podemos reconocer y alabar y darle gloria a Dios. Pero vamos a ver en esta parte cómo ellos regresan a prisión, y no precisamente como alguien por ahí lo mencionaba, porque sí lo merecían. No lo merecían, y fueron también llevados por el magistrado. Dice el 35, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Cuando dice esta parte de salid, a lo mejor estaban allá en su casa, pero váyanse, porque les están hablando los magistrados. Van a venir alguaciles por ustedes, y les estaban diciendo, suelten a aquellos hombres, porque algo había pasado. Seguramente ya le habían caído en la trampa a aquellos magistrados, ¿verdad? Dice, los magistrados enviaron alguaciles. Pablo y Silas dejaron la prisión bajo la custodia del carcelero para ministrar a la casa del carcelero. Sin embargo, regresaron voluntariamente a la prisión para librar al carcelero de una muerte segura. Otra vez, si se hubiera enterado el magistrado que estaban ellos, no estaban en la cárcel, de inmediato hubieran aprendido al carcelero. ¿Están conmigo? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Si alguien no, también es válido y puedo levantar la mano. Pero fíjense lo importante aquí, dice, sin embargo, regresaron voluntariamente. Nuevamente, ¿qué estaban mostrando? El amor, la compasión hacia este carcelero, porque fue voluntariamente. Después dice, suelta a aquellos hombres. Siguiente verso. En sociedades donde se reconocían pocos derechos para sus ciudadanos, es común que alguien sea arrestado, azotado, encarcelado, lastimado, y después rápida e inesperadamente liberado. ¿Le suena? ¿Le suena? ¿Le suena? ¿Le suena? A estos tiempos, este tipo de trato aterroriza de forma efectiva a la población para que sean sometidos. Y dice, los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Si Pablo y Silas fueran liberados al día siguiente de ser azotados, arrestados y encarcelados, ¿por qué envió Dios entonces el terremoto? Quiero aquí detenerme en esta pregunta. Si de todas maneras iban a ser absueltos, liberados, ¿por qué Dios mandó este sismo, este terremoto? Alguien que se atreva levantando la mano. Hermana Rebequita, por favor, acá. Luces, cámara, acción. Antes. Aquí. Gracias, Rebe. Porque podemos decir, bueno, sí iban a ser de todas maneras librados. ¿Para qué tanto pancho? ¿Para qué tanto show? ¿Para qué tanto que el cepo y que se abriera y que el temblor y que el espanto de la gente, hermana Rebe? Pues si no hubiera pasado ese temblor, pues seguramente el carcelero no se hubiera convertido. Entonces yo pienso que a través de eso Dios pues fue que tocó el corazón del Quiere decir del que había un carcelero. propósito antes o atrás de que ellos dos fueran encarcelados.
que a veces no vemos nosotros. Pero ¿cómo, Señor? Pablo, el apóstol Pablo fue aprendido con su pupilo. Pero si tan bueno estaba llevando el evangelio, ¿en dónde está ahí? ¿Dónde estás tú, Señor? Podríamos decirle. Pero no vemos lo que Dios sí ve, porque tan lejos es el norte del sur como sus pensamientos, como sus caminos. ¿Cierto o no? Sus caminos no son los nuestros, ni sus pensamientos los nuestros. Vemos que el terremoto no tuvo absolutamente nada que ver con la liberación de Pablo y Silas de esa prisión, pero tuvo todo que ver con la salvación de aquel carcelero, de aquel guardia de la prisión, y también de absolutamente toda su casa. No dice alguna parte o una pequeña parte de su casa, sino dice de su casa. No sé cuántos, pero si dice de su casa, seguramente eran los más allegados a él, porque estaban con él en su casa. Alcanzaron la salvación por la fe de este varón. Quiere decir que aún la fe de nosotros puede alcanzar a nuestros más allegados. Sí, mi hermano. Es palabra de Dios, no le estamos jaloneando ni estamos queriendo establecer algo que no está escrito. Es clara la palabra del Señor. Sigamos 37 al 30, perdón, de este lado hay una pregunta, gracias. Adelante. Es que yo quiero ser muy enfático en cuanto a que, primero, que la fe que está hablando aquí, que hablan las Escrituras, es la fe a través de Cristo. No es una fe independiente, no es una fe diferente, es Cristo viviendo en nosotros y que se muestra a través de la fe. Primero. Segundo, Dios va a respetar a aquellos que no quieren creer por más que nosotros les prediquemos. Nosotros somos llamados a compartir, pero ellos al final van a decidir. Dice la palabra que el Padre envió al Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Pero también las Escrituras dicen que el camino es angosto. Muchos se van a perder, muchos. A nosotros nos fue dado ese ministerio de compartir, de llevar la palabra de Dios. Si nosotros no lo hacemos, dice la palabra, ¿quién les hablará de ti? Y ya por último, el apunte en esto es, dice en Filipenses que a ustedes se les ha concedido, esta palabra es muy impresionante, se les ha concedido no solo creer, sino que padezcáis por Cristo. Que el Señor nos use para establecer su reino en esta tierra y es un milagro. Él lo puede hacer solo, ¿cierto? Es más, les decía al principio, quizá a veces obstruimos o aletargamos el tiempo de Dios si es en nuestras fuerzas, pero Él quiere hacernos partícipe de su gloria en esta tierra, para la edificación de su reino en esta tierra. Gracias, hermano. Amén. Pero vamos a ver en estos 3 versículos cómo ellos revelan su ciudadanía, porque sabemos que pertenecían, ¿verdad? Eran judíos, romanos. Dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, ¿a quiénes les dijo? Pablo, ¿a quién le dijo? Al carcelero. Dice, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Y ahora nos echan encubiertamente. No de ninguna manera, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Esto es importantísimo. Y viendo les rogaron
y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Se les avecinaba una crisis política tremenda a aquellos magistrados, porque no había nada que los haya inculpado, pero ya los habían azotado, ya los habían aprendido, ya los habían encarcelado. Por eso de inmediato, ¿saben qué? Vamos a deshacernos de estos chavos. Váyanse de aquí. No pueden estar más aquí. El texto donde dice, después de azotarlos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos dice como Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, tenían derechos civiles. Ellos tenían derechos que fueron pisoteados, los cuales fueron violados por los magistrados filipenses. Al enterarse de esto, los magistrados entraron en pánico, porque era una ofensa grave al tratar a un ciudadano romano de la forma en la que Pablo y Silas habían sido tratados. ¿Por qué Pablo y Silas no revelaron su ciudadanía entonces romana antes? Volvemos al mismo punto. ¿Ven qué bonito es la palabra del Señor? Cuando nos adentramos, porque cuando la vamos leyendo como cualquier libro de pie a pa, a lo mejor no la escudriñamos y ahorita, porque dicen, podrían pensar ustedes, bueno, que ya no ha terminado yo ni el 16, ya hombre, ya lleva 4, 3. Esto es escudriñar y un poquito más. Es posible que no haya tenido la oportunidad, pero es más probable que el Espíritu Santo los haya dirigido a no revelarlo hasta el momento indicado. Ellos no lo dijeron sino hasta que el Espíritu Santo se los mostró, ya que había pasado la comisión para la cual Dios los había llevado y les había permitido ser encarcelados para haber tocado y ser usados para la vida de aquel carcelero precioso, ahora podemos decir, y de toda su familia. Pero yo puedo decir, así lo hizo conmigo y con toda mi familia. Y quiero que así lo siga haciendo hasta que el Señor lo quiera, hasta que Él me llame a su presencia. Nuestros derechos no son tan importantes como nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Dios nos puede pedir que hagamos a un lado todos nuestros derechos por el bien de otro. En este caso fue por el bien del carcelero, para que el carcelero fuera salvo, aún junto con él su casa. ¿Cómo pudieron Pablo y Silas probar su ciudadanía romana? Es posible que cada uno haya traído consigo una copia de su IFE, a lo mejor de su cartilla militar o de su, ¿cómo se llama esta para viajar? Su pasaporte, su visa, ¿verdad? De su nación a Filipo. Este era de un tamaño conveniente. El declarar tener una ciudadanía romana falsamente era castigado por la muerte, según un escritor Williams. Pero dice el texto, y viendo, les rogaron y sacándolos. ¿Qué habrán visto aquellos magistrados aquel momento? ¿No será que se les reveló también a los magistrados? Y que de inmediato sintieron pasos y dijeron, no, antes de meternos en problemas, mejor sáquenlos. Porque no lo dice el texto. ¿Cómo fue que se les reveló? ¿Cómo se enteraron que eran romanos? Seguramente su apariencia. Dicen por ahí, el que es guapo, es guapo. Quizás su manera de hablar, dice. Quizá, ¿qué más podría ser, pastor? El pastor Chucho quiere hablar, gracias, Pepito. Ellos eran judíos y habían adquirido la ciudadanía romana. O sea, cuando Pablo habla en Filipenses, él habla de sus orígenes. Dice, hebreo de hebreos. O sea, su aspecto no era de un romano. Voy a poner un ejemplo actual. Si nosotros vemos aquí llegar a un güero alto, de ojo verde, azul, así más o menos como tú, o sea,
vamos a decir, ¿es un oaxaqueño? No. No, ¿verdad? O sea, más o menos su aspecto nos da a entender que a lo mejor es gabacho, europeo o algo así, porque la idiosincrasia y el físico, o sea, los judíos son muy característicos incluso hasta el día de hoy. Tú ves a un judío y lo identificas. Y los judíos, como estaban sometidos por Roma, ellos podían abusar de sus posiciones, los romanos, e infringir cosas injustas porque eran considerados de una categoría inferior a ellos, gente de segunda, y podían abusar de ellos. Incluso hay un pasaje donde Jesús nos dice que vayamos con ellos 2 millas. ¿Por qué? Porque cualquier romano podía agarrar a un judío y decirle, cárgame mis cosas 1 milla. Según eran justos, decían, hasta 1 milla puedes cargar, y los obligaban. Entonces así abusaban de sus derechos. Entonces lo más seguro es que ellos presentaban un aspecto de judíos, pero no sabían que la ciudadanía se podía adquirir, ¿sí? Algunos pagándola. Se cree que la de Pablo la adquirió porque su padre ya la tenía. ¿Y cómo la haya adquirido? Muchos creen que fue comprándola. Y se la pasó a Pablo. De Silas no se sabe bien, pero también tenía la ciudadanía romana, digamos, tenía 2 ciudadanías. Y al tener la ciudadanía romana adquirían todos los derechos que tenían los romanos. Y uno de esos derechos era no poder abusar injustamente, ni juzgarlos, ni castigarlos si no recibían un juicio. Y como no había sucedido así, uno a lo mejor cuando llega a esta parte de la escritura dice, ay, Pablo le gusta meterse en broncas, ¿no? Pues si ya lo están soltando, ya Pablo, no le hagas de tos. ¿Para qué preguntas? Ya vete. Ya vete. No, Hay algo. porque al traer él mismo dijo, imítenme a mí, pero decía, como yo imito a Cristo. Y entonces él lo que quería era también, no por su persona, sino para sentar un precedente de no abuso. Y además, después vamos a descubrir al final del libro de Hechos, que esta ciudadanía que tenía Pablo, también es lo que le permitió llegar con el César. Y todo opera o lo maneja Dios de una forma tal que hay un propósito detrás de todo esto, ¿no? Entonces, y finalmente ellos acceden, dicen, digamos coloquialmente, como hablamos actualmente, ya no lo hicieron de tos. Pero esto para nosotros, hermanos, debe quedar en la actualidad. Como seres humanos creados a imagen de Dios, nosotros tenemos derechos que Dios nos ha dado, que Dios le había dado a Pablo y a Silas y a cualquier ser humano. Y nadie debería de pisotearlos. Tenemos derechos a reclamar nuestros derechos. Les voy a contar un caso que escuché el día de ayer y que le voy a dar seguimiento, a ver si en el noticiero que lo escuché, de una mujer que en estos días la sacaron de la cárcel. Esta mujer fue acusada hace 25 años de secuestro, de secuestrar a unas personas. Y siempre estuvo diciendo, soy inocente, me torturaron para declararme culpable, pero yo no hice nada y soy inocente. Ya la querían sacar antes de tiempo. No, le dieron una sentencia de 30 años y ya lleva 25 en la cárcel, y a los 25 le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a perdonar 5 años, ya sal. Dijo, no salgo. Dice, porque yo soy inocente y ustedes no me están perdonando nada. Déjenme los 5 años que están aquí, porque cuando yo salga, quiero salir como inocente. Dicen los que investigaron en esta noticia que dieron, este reportaje, que la sacaron, la cargaron y la sacaron fuera de la cárcel. Ya después investigaron más los reporteros, dicen, ¿saben por qué? Porque los magistrados que cometieron esa injusticia y ese abuso con ella, después va a prescribir todo esto, dice, o más bien van a hacer como una investigación en unos cuantos días más, y no les convenía que estuviera en la cárcel, que ya estuviera fuera. Imagínense trayendo el caso de Pablo y Silas. No les iba a convenir para nada, a ellos
a los soldados, a todos los que los habían azotado, los que habían tratado injustamente, que descubrieran que son ciudadanos romanos y están en la cárcel. Entonces iba a ser quizás sentencia incluso de muerte para ellos. Y en ese grado de bondad, de misericordia, de amor de ellos, dicen, bueno, dejémoslo aquí. ¿Sí? Porque ya se había cumplido el cometido o el propósito de Dios, ¿sí? Y no desperdiciaban ninguna oportunidad de poder estar predicando el evangelio. Y libres iban a tener más chance por lo que sigue después. ¿A qué ciudad se dirigen? A Tesalónica, a poder predicar más. Y amén. Vimos entonces que fueron usados y seguirán, han sido, siguen siendo usados por Dios y seguirán siendo usados. Vamos a terminar con el último versículo, el 40, por favor, y dice: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Quién consoló a quién? Pablo y Silas. ¿A qué hermanos? A los hermanos familiares de Lidia en casa de Lidia. ¿Recuerdan quién era Lidia? Aquella mujer que vendía púrpura. Aquella mujer seguramente era adinerada, ya lo estudiamos en versículos anteriores. Pero cómo Dios los siguió usando. Así Dios va a seguir usando tu vida. No tengas temor. No tengas miedo en donde estás tú. Sigue mostrando la bondad de Dios en tu vida. Sigue manifestando y permitiendo que el Espíritu se mueva en tu corazón para los más allegados. Porque tú y yo vamos a ser testigos de lo que Dios va a hacer. Es claro cuando dice: y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y todavía tan precioso agregó, y hasta lo último de la tierra. Les preguntaba: ¿en dónde es su Jerusalén? ¿Con tu esposo? ¿Con tu esposa? ¿En dónde es tu Judea? ¿Con tus vecinos? ¿Con tus parientes? ¿En dónde es Samaria? ¿Con los de tu trabajo? Quizá con tus, no sé, parientes lejanos, con la gente de otras empresas, de otras localidades. Pero tú y yo vamos a ver la bondad de Dios como Pablo y Silas la pudo ver a través de lo que hizo en el carcelero. Si tú has estado orando por tu hijo, por algún familiar, nuevamente te insto, no lo dejes de hacer. Si tú has orado por tu esposa, aunque ya se está reuniendo aquí, para que sea diferente en algunos casos, también vamos a ver la bondad de Dios. Porque Dios nos quiere llevar a más. Tenemos que estar entendidos quién está atrás cuando hay algo que no le agrada a Dios. Porque es nuestra voluntad. Sí, está en juego nuestra voluntad. Nosotros decidimos hacer, decir, comportarnos, lastimar o tal cosa. Pero sabemos quién está atrás. ¿Recuerdan? Él está encargado de 3 cosas: de robar, de matar y de destruir. Entonces, cuando lo entendemos de esta manera, debemos doblar rodillas y pedirle: Señor, perdóname, número 1. Segundo, no permitas para que tu nombre sea glorificado. ¿Me acompañan a hacer una oración? Bendito Padre Celestial, aquí estamos. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque en verdad podemos ver que es viva, que es eficaz, Señor. Que tú nos hablas, Dios, de qué maneras y de muchas formas, Señor, pero sí nos impacta en nuestro corazón. Gracias porque a la luz de tu palabra, Señor, no hace falta que nos estés, Señor, una y otra vez a lo mejor con vara o con tanta disciplina, porque como ese Padre apacible, Señor, nos lo muestras. Y cuando la primera vez te mostraste en nuestras vidas, Señor, quizá no todos los que estamos aquí lo hicimos en la primera o de buenas, pero lo que sí es que tú lo hiciste en nuestros corazones. Y tú rescataste nuestras vidas, Señor. Y nos rescataste del pozo cenagoso, Señor. Nos trajiste de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, por lo que hiciste también
con Pablo, con Silas en aquel entonces, con ese carcelero, pero gracias por cada uno de los que están aquí, que también en su corazón, Señor, está el ser usados en tus manos. Señor, queremos ser como ese barro en las manos del alfarero, Señor. Que el alfarero le puede dar el surco que quiera porque Él es el que ordena. Eso es lo que queremos en nuestras vidas, Señor. Haz de nosotros como te plazca, pero cumple tu perfecta voluntad. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. 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 Si alguien trajo su ofrenda, sus diezmos, los pueden depositar. Aquí está el cesto, Han. Gracias. Aquí está al frente. Estamos despedidos, mis amados. El próximo viernes sí hay matrimonios. El sábado no hay mujeres. Hubo mujeres el sábado pasado. Y nuevamente les invitamos a los que están en casita también que se sigan anotando con las cajitas.